Bien, el capítulo que vamos a revisar ahora corresponde a equilibrio ácido-base. Es la continuación natural, ¿verdad?, del capítulo anterior de equilibrio químico. Nosotros vamos a tener que hacer algunas definiciones. La definición de un ácido y una base que más se acercan en esta etapa de química general a lo que es un ácido y una base es la definición de Bronsted o Bronsted y Lowry, ¿ya? Que nos dice básicamente que un ácido es una sustancia que es capaz de donar un ion H+, ¿ya? También se le denomina protón coloquialmente. Por otra parte, una base va a corresponder a una sustancia capaz de aceptar a este ion que está siendo donado por el ácido, a este ion H+, o protón, ¿ya? En esta parte nos vamos a referir indistintamente a protón o a este ion H+, o H3 o más, inclusive. Y recordar que protón, en este caso no nos estamos refiriendo a la partícula subatómica, ¿ya? Bien, entonces va a existir un par conjugado ácido-base, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener un ácido y su base conjugada, o sea, el ácido y la especie que se formó una vez que se liberó este H+. Por otra parte vamos a tener una base y la especie que se formó, que es el ácido conjugado, una vez que captó este H+, ¿ya? Así que, como les decía, este ácido conjugado resulta de la adición de un protón a una base de Bronsted, mientras que una base conjugada es una especie que resulta cuando el ácido pierde un protón, ¿ya? Aquí vamos a tener una reacción típica de disociación, ¿cierto? O de equilibrio ácido-base, ¿cierto? Aquí tenemos ácido acético, que en agua, ¿verdad?, forma el ion acetato, y se forma este ion H3 o más, que nosotros también lo denominamos como protón, ¿ya? Este es un ácido. Este ácido, cuando se enfrenta al agua, el agua se comporta como una base, ¿ya? Aquí tenemos el ácido, le ponemos entre paréntesis 1. Cuando este ácido pierde su H+, ¿verdad?, se nos transforma en el ion acetato, que corresponde a la base conjugada que viene de la primera especie, que es este ácido, ¿ya? Posteriormente tenemos que el agua, en este caso, se comporta como base, ¿ya? Lo ponemos entre paréntesis 2. Y esta agua, una vez que capta el ion H+, que proviene del ácido acético, se transforma en el ácido conjugado que proviene de este compuesto, que es el agua, que sería el H3 o más. Entonces aquí tendríamos nuestro par ácido base conjugada o base ácido conjugado, ¿ya? Aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, donde podemos ver la fuerza relativa de pares conjugados ácido-base, ¿ya? En la medida que yo tenga, aquí tenemos el aumento de la fuerza ácida y aquí tenemos el aumento de la fuerza básica, ¿ya? En la medida que mi ácido es más débil, ¿ya?, significa que es un ácido que se puede disociar poco, ¿ya? O sea, la molécula se puede romper muy poco, ¿ya? Mientras más fuerte, y por lo tanto va a existir equilibrio químico, mientras más fuerte sea el ácido, como los que tenemos acá, que son ácidos fuertes, vamos a tener que estos ácidos disocian completamente. Y al hacerlo, ya no están estableciendo un equilibrio químico. Vamos a tener entonces el ácido y su base conjugada. Vamos a tener que, en la medida que más fuerte es el ácido, más débil va a ser su base conjugada. Y mientras más débil es el ácido, más fuerte va a ser su base conjugada, ¿ya? En cuanto a, en cuanto a la fuerza, también no se puede correlacionar un poco con la cierta capacidad de corroer algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, los ácidos más fuertes, ¿verdad?, van a ser ácidos que, estando concentrados, es súper probable que te causen heridas o daños a la salud. Las otras especies en general son menos fuertes, ¿ya? Aunque bueno, eso depende también del comportamiento que tenga biológicamente hablando, ¿ya? Vamos a tener ahora entonces que cuando tenemos un ácido débil, ¿ya?, vamos a tener asociada una constante de acidez o constante de equilibrio para ese ácido débil,
¿ya? Que vamos a denominar K sub A. En realidad existen bastante pocos ácidos fuertes. La gran mayoría de los ácidos de la naturaleza son ácidos débiles. Aquí tenemos una forma de escribir esto, ¿cierto? Tenemos nuestro ácido que en presencia de agua se forma el ion H3O+, y el anión correspondiente, ¿ya? Y aquí tenemos la doble flecha que nos indica que hay un equilibrio. Como dentro de la constante de equilibrio nosotros no colocamos el agua, también podemos obviarla en la ecuación. Por lo tanto, podemos colocar solamente como el ácido débil, las flechas de equilibrio, ¿verdad? Y el protón ahora, en vez de H3O+, lo colocamos como H+, ¿ya? Más a menos. Y vamos a tener que en la medida que la constante de acidez sea mayor, mayor fuerza va a tener nuestro ácido, ¿ya? Cuando estamos en presencia de un ácido fuerte, ¿ya? Vamos a tener que esa constante de acidez o constante de equilibrio realmente tiende a infinito. Y lo otro es que todos los ácidos débiles van a tener asociados, ¿verdad?, esta constante de acidez. Aquí tenemos cómo escribimos nosotros esta constante de acidez, que es tratada por la concentración de los productos, en este caso del protón y del anión, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, que es 1, partido por la concentración del ácido, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Se trabaja exactamente igual que una constante de equilibrio. Aquí tenemos una tabla, ¿cierto?, donde tenemos las constantes de ionización o constantes de acidez de algunos ácidos débiles y sus bases conjugadas a 25 grados Celsius. De esta lista vemos que aquel que tenga lo que decíamos anteriormente, aquellos que tienen una menor constante de acidez, van a corresponder a los ácidos más débiles. En este caso vendría siendo esta lista el fenol. Por otra parte, dentro de estos ácidos que son débiles, el ácido más fuerte, ¿ya?, va a corresponder a aquel que tenga una mayor constante de acidez, que en este caso es 7,1 por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Si nos fijamos ahora, nos fijamos en la constante de equilibrio o basicidad de su base conjugada, vamos a ver que mientras mayor sea la constante de acidez, menor va a ser la constante de basicidad, por lo tanto su base conjugada va a ser mucho más débil. En el otro extremo, ¿verdad?, tenemos el fenol, donde tenemos una constante de acidez de 1,3 por 10 a la menos 10, mientras que su constante de basicidad es de 7,7 por 10 a la menos 5, siendo la base más fuerte de esta lista que nosotros tenemos acá, ¿ya? Recuerden que cuando nos referimos a que una especie es fuerte o débil, se refiere a que disocia más o menos. Si estamos hablando de, en este caso, de ácidos débiles y bases débiles también, vamos a tener que son especies que están disociando poco, o sea, la molécula se está rompiendo poco en agua, y por eso se establece este equilibrio químico. Cuando estamos en presencia de un electrolito fuerte, por ejemplo, la sal de mesa, ¿verdad?, vamos a tener que esto, cuando yo lo echo en agua, la molécula se rompe inmediatamente en sodio más y en cloro menos. Por lo tanto, toda la reacción está desplazada hacia la formación de productos. Aquí no hay el establecimiento de un equilibrio químico. Ahora vamos a ver lo que son las bases débiles y su constante de basicidad que acabamos de nombrar, la K sub B. Aquí tenemos una base, que es el amoníaco, que en presencia de agua, este agua se comporta como ácido, ¿verdad? La base va a captar el protón que venga del agua y se va a formar el ion NH4+. Y del agua, que se va a comportar como ácido, se va a formar su base conjugada, quedando como OH-, una vez que pierde su protón, ¿ya? Vamos a tener entonces que, preliminarmente, como plantear una constante de equilibrio, ¿cierto?, en función de las concentraciones de los productos, NH4+ elevado a 1 por OH- elevado a 1, partido por NH3 elevado a 1 por el agua elevado a 1. ¿Ya? Ahora, si recordamos un poco de las constantes de equilibrio, nosotros dijimos en alguna oportunidad que cuando teníamos agua líquida en nuestra ecuación, ¿verdad?, no se colocaba la constante de equilibrio porque se asume que esto permanece constante. La concentración es tan grande de agua que esto permanece constante. Por eso es que matemáticamente multiplicamos esta constante por la concentración de agua y de esta forma la eliminamos, ¿ya? Y nuestra constante de basicidad va a estar dada por la concentración de NH4+ elevado a 1 por la concentración de OH- elevado a 1 dividido por la concentración de NH3
elevado a 1. Esta constante de basicidad corresponderá a 1,8 por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, dado este exponente, como es menor que 1, nosotros vemos que esto está desplazado hacia la formación de reactivos, ¿ya? O sea, va a estar muy poco, va a haber muy poca concentración de NH4 más y OH menos, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente una tabla, aquí tenemos las constantes de ionización o de basicidad, ¿cierto? Y de acidez para bases débiles, ¿cierto? Y sus ácidos conjugados. Nuevamente, vamos a tener que, en la medida que esta constante de basicidad sea mayor, va a ser más fuerte dentro de lo débil que son estas bases. En este caso vamos a tener que la etilamina, que tiene una constante de basicidad de 5,6 por 10 a la menos 4, va a ser más fuerte que la urea, que tiene una constante de basicidad de 1,5 por 10 a la menos 14. Vamos a tener también que su ácido conjugado, ¿ya?, va a ser más débil en función de que la base, ¿verdad?, sea más fuerte, ¿ya? Aquí nos fijamos que el ácido conjugado de la etilamina, ¿verdad?, tiene una constante de acidez de 1,8 por 10 a la menos 11, mientras que el ácido conjugado de la urea tiene una constante de acidez de 0,67, ¿ya? Si bien siguen siendo ácidos débiles, ¿verdad?, vamos a tener que, en la medida que a mayor constante de basicidad, menor constante de acidez, a menor constante de basicidad, mayor constante de acidez de su ácido conjugado, ¿ya? Ahora, nosotros podemos establecer una relación entre la constante de acidez de los ácidos y sus bases conjugadas. Aquí tenemos el caso de la disociación del ácido acético, ¿verdad?, que es un ácido débil. El ácido acético disocia, ¿cierto?, en H+, en protones y ion acetato. Aquí tenemos su constante de acidez, ¿verdad?, que es la concentración de los protones elevado a 1 por la concentración de ion acetato elevado a 1 partido por la concentración de ácido acético elevado a 1. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, existe esta especie que es el acetato de sodio, ¿ya? El acetato de sodio reacciona con el agua, ¿ya? Y este ion acetato, ¿verdad?, al reaccionar con el agua, forma ácido acético y libera este OH-, ¿ya? Y esto está en equilibrio. Y aquí, como esto, ¿verdad?, va a captar el protón del agua, esto va a ser una base, ¿cierto? Por lo tanto, podemos establecer una constante de basicidad, donde vamos a tener que la concentración de ácido acético elevado a 1 por la concentración de OH- elevado a 1, dividido por la concentración de ion acetato, va a corresponder a nuestra constante de basicidad. Entonces, a partir de la primera reacción, ¿cierto?, que es la disociación del ácido acético, nosotros podemos establecer nuestra constante de acidez. A partir de la segunda, que es cuando reacciona el ion acetato con el agua del medio, ¿verdad?, vamos a poder establecer una constante de equilibrio que vamos a denominar, como esto es una base ahora, que captura el protón del agua, vamos a hablar de una constante de acidez. Tiramos raya para la suma, ¿verdad? Y finalmente, si nosotros simplificamos aquellas especies que se repiten tanto en los reactivos como en los productos, aquí eliminamos el ion acetato, eliminamos el ácido acético, y lo único que nos va a quedar en la ecuación va a ser el agua, los protones y el ion OH. En este caso nosotros podemos establecer una constante de equilibrio que vamos a denominar caso W, debido a water, ¿ya? De esta forma, al igual que como hacíamos en los equilibrios que eran en varias etapas, ¿cierto?, si nosotros multiplicamos la constante de acidez por la constante de basicidad, ¿cierto?, esto sería, la constante de acidez es la concentración de protones por la concentración de acetato, dividido por la concentración de ácido acético, y esto lo multiplicamos por la K sub B, que es la concentración de ácido acético por la concentración de OH-, partido por la concentración de ion acetato. Aquí, si eliminamos aquellas cosas que se nos repiten, ¿ya?, vamos a tener que finalmente nos quedamos con H+ y OH-, ¿ya?
De esta forma, el K sub A multiplicado por el K sub B va a corresponder a esta constante de hidrólisis o constante de ionización del agua, ¿ya? K sub W, ¿ya? De esta forma, si nosotros necesitamos, recordemos que el agua líquida no se coloca en la constante, ¿ya? Por eso es que no aparece acá, ¿ya? Si necesitamos saber el K sub A, dividimos el K sub W por el K sub B. Si necesitamos saber el K sub B, dividimos el K sub W por el K sub A. Así de simple. Ahora vamos a ver lo que es el grado de ionización, ¿ya? Que corresponde a la fracción de moléculas de ácido o base que se ionizan o se disocian, ¿ya? En este caso nosotros tenemos un ácido débil que en presencia de agua, ¿cierto? Se disocia o ioniza a ion H3O+ y A-. El porcentaje de ionización va a corresponder a la molaridad del H3O+ que se obtiene a partir de nuestro ácido, ¿ya? Partido por la molaridad inicial del ácido débil, todo esto por 100 para que nos dé el porcentaje, ¿ya? En el ejemplo nos dicen cuál es el grado de disociación, ¿verdad?, del ácido acético en solución 0,1 molar. Aquí tenemos, ¿cierto?, ácido acético en agua, forma ion acetato y libera ion H3O+, ¿ya? Aquí, como recordatorio, ¿verdad?, está cómo resolver la ecuación cuadrática, ¿ya? Vamos a tener entonces, vamos a compartir la pizarra. Acá arriba entonces vamos a repetir la ecuación, vamos a tener que CH3COH, ¿cierto?, acuoso, más H2O líquido, esto está en equilibrio. Recordemos que el agua podemos no colocarla acá, CH3CO menos, acuoso, más H3O más, acuoso, ¿ya? Vamos a tener entonces que esto tiene una concentración 0,1 molar. Así que al inicio, esto lo trabajamos igual que un equilibrio químico. Al inicio de la reacción, ¿verdad?, vamos a tener concentración 0,1 molar, ¿verdad?, de esto nada. Y vamos a tener que, como recién estamos haciendo la reacción, todavía no se alcanza el equilibrio, todavía no va a haber nada de productos, ¿ya? Cuando recién yo he hecho este ácido acético en agua, así que esto no va a haber nada de eso, de ninguno de esos iones. Luego esto vamos a tener un cambio, ¿ya?, donde cierta cantidad de ácido acético va a reaccionar y va a empezar a aparecer cierta cantidad de ion acetato y de ion H3O+. Recordemos que, por lo que esto tiene que estar balanceado, ¿cierto? Y por los coeficientes estequiométricos, aquí hay un 1, por lo tanto aquí es una X, aquí hay un 1, por lo tanto aquí es una X, aquí hay un 1, por lo tanto aquí es una X. Luego de esto, tiramos raya para sumar, ¿ya? Y vamos a tener entonces que sumar hacia abajo y nos vamos a encontrar entonces en la situación de equilibrio. ¿Ya? Así que en el equilibrio vamos a tener 0,1 menos X, que vamos a tener X y X. Recuerden que el agua nosotros no la hacemos jugar, ¿ya? Nuestra constante de acidez o constante de equilibrio, ¿cierto?, para este ácido va a estar dado por la concentración de CH3, CO menos, elevado a 1, ¿cierto?, por su coeficiente estequiométrico multiplicado por la concentración de H3O más elevado a 1, ¿verdad?,
partido por la concentración de ácido acético. Vamos a tener que esto lo podemos dejar planteado en función de las x, ¿cierto? Esto sería x por x partido por 0,1 menos x, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Vamos a tener que esto es x cuadrado partido por 0,1 menos x. Y el valor de esta constante de acidez, como está en las tablas, es de 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es el desarrollo de esta ecuación cuadrática. ¿Ya? Si yo paso todo esto multiplicando al 1,8 por 10 a la menos 5, vamos a tener que esto es 1,8, vamos a tener que x cuadrado va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 6 menos 1,8 por 10 a la menos 5x, ¿ya? Y si nosotros dejamos todo eso ordenado, vamos a tener que x cuadrado más 1,8 por 10 a la menos 5x menos 1,8 por 10 a la menos 6 es igual a 0, ¿ya? Aquí sacamos los coeficientes, ¿cierto? Vamos a tener que a está asociado a x cuadrado es igual a 1, b que está asociado a x es igual a 1,8 por 10 a la menos 5, y c que está asociado a la constante es menos, recordemos que se conserva el signo, 1,8 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hacemos, ¿cierto?, es aplicar esta ecuación cuadrática. La solución para la ecuación cuadrática vamos a tener que x es igual a menos b, o sea, menos 1,8 por 10 a la menos 5 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 1,8 por 10 a la menos 5 al cuadrado menos 4a, que es 1, ¿cierto?, por c, por menos 1,8 por 10 a la menos 6 raíz cuadrada de toda esta cosa. Todo esto dividido por 2a. En este caso sería 2 por 1. ¿Ya? De esta forma vamos a obtener que esto es menos 1,8 por 10 a la menos 5 más menos 2,68 por 10 a la menos 3. Ese es el desarrollo de todo esto que está bajo la raíz partido por 2. ¿Ya? Así que a partir de esto vamos a obtener dos raíces, porque es una ecuación cuadrática, x1, ¿verdad? Que vendría siendo, cuando esto es positivo, esto es una suma, ¿cierto? Sería 1,331 por 10 elevado a menos 3. Y vamos a obtener otra que es x2, que vendría siendo menos 1,331 por 10 elevado a menos 3. Como tenemos dos respuestas posibles para el valor de x, tenemos que elegir con cuál quedarnos. En este caso tenemos una que es positiva y una que es negativa, por lo tanto, obviamente la positiva nos sirve. A nosotros no podemos tener en el equilibrio en ninguna parte una concentración negativa, ¿ya? Cuando se dé el caso de que hayan dos raíces que son dos valores de x que son positivos, ¿verdad? Tenemos que elegir aquel que sea más congruente, dado que este valor de x, cualquiera de estos dos, no puede ser mayor finalmente que la concentración inicial, ¿ya? Así que ojo con eso. En este caso, nosotros necesitamos la concentración del ácido, ¿ya? Del H3 o más, ¿cierto?, en el equilibrio. Entonces, íbamos a quedar con este valor de x, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que, en el equilibrio,
la concentración de H3 o más es igual a 1,331 por 10 a la menos 3 molar. ¿Ya? Y el porcentaje de ionización corresponde a este valor, ¿ya? Que es la concentración de H3 o más en el equilibrio, que es 1,331 por 10 a la menos 3 molar, ¿cierto? Todo eso dividido por la concentración inicial del ácido, que es 0,1 molar. Aquí se me da esto. Y lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Y eso es del 0,01%. ¿Ya? En estas condiciones, cuando la concentración de este ácido acético es 0,1 molar, vamos a tener que el porcentaje de disociación es muy poquito. O sea, este ácido está muy poco ionizado o muy poco disociado. Por lo tanto, este equilibrio, ¿verdad?, está más desplazado, ¿cierto? Como lo dice la constante de acidez, ¿cierto?, hacia la formación de los reactivos que los productos. ¿Ya? Esa es la conclusión que nosotros podemos sacar de ello. Ahora vamos con la presentación. Tenemos entonces la disociación del agua, ya la habíamos comentado anteriormente, ¿cierto? Que el agua puede comportarse como un ácido o como una base, depende a qué se enfrente. Es un electrolito débil, por lo tanto, experimenta una muy ligera ionización. ¿Ya? El agua, ¿verdad?, se ioniza en H+ y OH-. ¿Ya? Esto se establece en un equilibrio porque esto es un electrolito débil. El agua también lo podemos escribir esta ecuación de esta forma. Podemos poner que un agua se enfrenta a otra molécula de agua. En este caso, una se va a comportar como un ácido, mientras otra se comporta como una base. Una vez que este ácido, ¿verdad?, cede su protón, va a quedar como OH-, mientras que esta base, cuando capta el protón de este ácido, va a quedar como H3 o más. Y esto es lo que nosotros conocemos como producto iónico del agua. ¿Ya? Cuando el agua está pura a 25 grados Celsius, las concentraciones de los iones H+ y OH- son iguales. ¿Ya? Tenemos que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7 molar y la de OH- es 1 por 10 a la menos 7 molar. Si consideramos estas concentraciones, el Kw, que lo habíamos mencionado anteriormente, que es la multiplicación de la concentración de H+ por OH-, en estas condiciones, ¿verdad?, va a ser de 1 por 10 a la menos 14, este caso es doble, o producto iónico del agua. Bien, a partir de esto que hemos revisado, vamos a ver lo que es el concepto de pH. Esto que nosotros tenemos acá, P, es un operador numérico, ¿ya?, que significa que nosotros le aplicamos menos logaritmo a lo que venga después. En este caso es pH, que significa que le aplicamos el menos logaritmo, ese es el operador numérico, a, en este caso, la concentración de H+. ¿Ya? En general, nosotros vamos a tener que las concentraciones de los iones H+ y OH- en la naturaleza son muy pequeñas. ¿Ya? Se establece, ¿verdad?, que para soluciones ácidas, la concentración de H+ es mayor a 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener soluciones que tienen un pH. Si nosotros le sacamos menos logaritmo a esto, vamos a tener soluciones que tienen un pH menor a 7. Vamos a tener soluciones básicas que van a tener una concentración de protones menor a 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, si le sacamos menos logaritmo a esto, vamos a tener que el pH va a ser mayor a 7. Y vamos a tener soluciones neutras donde la concentración de protones de H+ va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7. En este caso, el pH es igual a 7. De esta forma nosotros vamos a formar una escala, ¿cierto?, donde el pH va a ir desde 0 hasta 14. ¿Ya? Y en este caso, ese es el rango en el que vamos. Desde 0 a 7 estamos en presencia de los ácidos. Mientras más cercano al 0 estemos, más fuerte va a ser el ácido.
Y entre 7 y 14 vamos a estar en presencia de las bases. Mientras más cercano al 14 estemos, más fuerte va a ser la base. ¿Ya? También con el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidróxido de una solución, podemos obtener la escala de pOH. ¿Ya? pOH entonces va a ser el menos logaritmo de la concentración de los iones OH-. Sabiendo, ¿verdad?, anteriormente que la concentración de protones por la concentración de OH- es igual a el K sub W, que es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿cierto? Si nosotros le aplicamos el menos logaritmo a toda esta expresión, vamos a tener que el menos logaritmo de los protones más el logaritmo de los OH va a ser igual al menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? De esta forma, menos logaritmo de los protones más menos logaritmo de OH va a ser igual a 14. De esta forma, vamos a tener que el pH, que corresponde a esto, más el pOH, que corresponde a todo esto, va a ser igual a 14. ¿Ya? Aquí vamos a ver una tabla con algunos valores de pH de algunos fluidos comunes. Por ejemplo, el jugo gástrico en el estómago, que nosotros sabemos que es ácido clorhídrico, ¿verdad? Tiene un valor de pH de 1 a 2. O sea, eso está un ácido muy fuerte y está muy concentrado. El jugo de limón tiene un pH de 2.4, el vinagre de 3, el jugo de toronja o de pomelo de 3.2, el jugo de naranja de 3.5. Todos estos son valores ácidos, ¿ya? La orina, dependiendo del estado de salud, ¿verdad?, varía entre 4.8 y 7.5. El agua expuesta al aire de 5.5. Nosotros dijimos que el agua a 25 grados Celsius debería tener una concentración de igual de H más y OH-, por lo tanto su pH debería ser 7. ¿Ya? Cuando está expuesta al aire, vamos a tener que el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua, por lo tanto se va a acidificar levemente y vamos a llegar a un pH 5.5. ¿Ya? Si usted toma agua con pH 5.5 no le va a pasar nada, es agua en las condiciones aptas para la vida. La salida tiene un pH 6.4-6.9, la leche 6.5, el agua pura, como les decía, es 7, la sangre de 7.35 a 7.45. Esto es lo que nosotros denominamos pH fisiológico. Las lágrimas de 7.4, la leche magnesia de 10.6, limpiador doméstico, esto vamos, BIM con amonio cloro, ¿verdad?, de 11.5. Otras escalas P, la escala de pK sub A o pK sub B. ¿Ya? Nosotros podemos, para ordenar algunos compuestos de forma un poco más simple, podemos ordenarla en función de valores decrecientes de pK sub A, para los valores de ácidos y sus bases conjugadas. ¿Qué significa esto? Que al valor de K sub A yo le aplico el menos logaritmo. ¿Ya? Nosotros habíamos visto que en la medida que el valor de K sub A es más alto, significa que es un ácido más fuerte. ¿Ya? Si yo le saco a un valor alto de K sub A, le aplico el menos logaritmo, vamos a tener un valor muy bajo de K sub, de pK sub A. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del ácido acético que acabamos de ver, ¿cierto? El ácido acético tiene un K sub A de ¿cómo que se llama? 1,8 por 10 a la menos 5. Si yo le saco el menos logaritmo, me va a dar un pK sub A de 5. ¿Ya? Ahora, otros valores más bajos, ¿ya?, de K sub A, como el del caso del metano, al aplicarle el pK sub A, vamos a tener que tienen un pK sub A mucho mayor. ¿Ya? Así que tiene el comportamiento opuesto con respecto al K sub A. Si un ácido es más fuerte, va a tener un mayor K sub A y un menor pK sub A. Si un ácido es más débil, va a tener un menor K sub A y un mayor pK sub A. Lo mismo ocurre con las bases. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son los ácidos polipróticos. Un ácido poliprótico es un ácido que posee más de un átomo de hidrógeno ionizable por molécula. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfídrico, que es el H2S. Esto en una primera etapa disocia, es un ácido débil, ¿cierto? En una primera etapa disocia, liberando un primer protón.
en una segunda etapa disocia liberando su segundo protón. Tenemos el ácido carbónico que también tiene 2 protones para liberar, el fosfórico que tiene 3, ¿verdad? Y por lo tanto disocia en 3 etapas, el sulfuroso que tiene 2, ¿ya? Y por lo tanto lo hace en 2 etapas, y el sulfúrico. En este caso el ácido sulfúrico, si bien aquí está escrito como equilibrio, vamos a tener que básicamente el ácido sulfúrico en una primera etapa no existe un equilibrio porque tiene una constante así es que es muy grande, que tiende a infinito, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente el primer protón que libera está disociado completamente. En una segunda etapa sí hay esta constante así es asociada, y este HCO4 va a disociar, ¿verdad? Y va a liberar su segundo protón, ¿ya? La fuerza del ácido aquí están ordenadas, si ustedes se fijan, en la medida que menor es el pega sub A, ¿verdad? Mayor es el ácido, ¿ya? Aquí tenemos que el pega sub A del ácido sulfúrico es menor que 0, ¿ya? El pega sub A del ácido sulfuroso es 1,89, el del ácido fosfórico 2,15, el del carbónico, el primero es 6,36, del sulfúrico es 7,0. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza del ácido va aumentando en la medida que disminuye el valor de pega sub A, por lo menos del primero. Aquí tenemos el caso del ácido fosfórico, ¿ya? Donde tenemos sus 3 pega sub A, ¿cierto? Y tenemos cómo disocian, ¿cierto? Frente a agua. Vamos a determinar entonces para una solución de H3PO4 3 molar, nos dice calcule H3 o más, ya la concentración de H2PO4 y la concentración de HPO4 2 menos y PO4 3 menos. ¿Ya? Vamos a resolver esto etapa por etapa. ¿Ya? Y vamos a entonces compartir la pizarra. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Y vamos a tener entonces que el dato que nosotros tenemos aquí es que el H3PO4 tiene una concentración, ¿verdad?, igual a 3 molar. Habíamos dicho que este es un ácido débil, ¿cierto? En la etapa 1 vamos a tener que está el H3PO4, que en presencia de agua, la vamos a escribir igual, forma H3O más, libera su primer protón, H2PO4 menos, ¿ya? Vamos a tener que al inicio de esta etapa 1, esto es 3 molar, ¿ya? De esto es 0 y 0. ¿Ya? Esto es como cuando uno está cocinando, ¿cierto? Al inicio, ¿verdad? Uno tiene los ingredientes por separado, pero todavía no tiene nada de la comida hecha. En la medida que empieza a avanzar, ocurre un cambio, ¿cierto? Donde cierta cantidad de H3PO4 va a empezar a disociar y empezará a aparecer cierta cantidad de H3O más y H2PO4. ¿Ya? Recordemos que estas X dependen, ¿verdad?, del coeficiente estereométrico delante de cada una de estas especies. Posteriormente, tiramos raya para la suma, ¿ya? Y nos vamos a encontrar entonces en la situación de equilibrio, ¿ya? Esto sería entonces 3 menos X, X y X, ¿ya? Sumamos hacia abajo, ¿verdad? Vamos a tener entonces que la K sub A1, ¿ya?, constante así es de la primera etapa de disociación o de ionización, va a corresponder a la concentración de H3 o más por la concentración de H2PO4 menos partido por la concentración de H3PO4. ¿Verdad? En términos de X, vamos a tener que esto es X por X partido por 3 menos X. ¿Ya?
Y esto va a ser igual a 7,1 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Eso era lo que aparecía en el dato. Ahora, en este punto nosotros deberíamos poder resolver la ecuación cuadrática, ¿cierto? Para, solo en el caso de los ácidos y las bases, no en el caso de cualquier equilibrio, en el caso de ácidos y bases, nosotros podemos hacer una aproximación. Lo que podemos hacer es dividir, ¿cierto? La concentración inicial la puedo dividir por la constante de acidez en este caso. Si este número es mayor o igual, es un criterio, a 40, ¿ya? Nosotros podemos hacer ciertas aproximaciones. En este caso, nosotros vamos a tener que la concentración inicial es 3 molar y la constante de acidez es 7,1 por 10 a la menos 3. Esto es igual, ¿cierto?, a 422,5. Por lo tanto, nosotros sí podemos hacer esta aproximación y no tener que pasar por la ecuación cuadrática. La aproximación corresponde a que los valores de x que acompañan a un número, nosotros decimos que son tan chiquititos en comparación con la concentración inicial que tienden a 0. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener ahora que x cuadrado va a ser igual a partido por 3, ¿cierto? Va a ser igual a 7,1 por 10 a la menos 3. ¿Ya? X cuadrado, ¿cierto? Pasamos el 3 multiplicando, va a ser igual a 7,1 por 10 a la menos 3, todo esto por 3. ¿Ya? Vamos a tener entonces resolviendo eso, que x cuadrado es igual a 2,13 por 10 a la menos 2. Ahora lo que hacemos es aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, por lo tanto va a tener que x es igual a raíz cuadrada de 2,13 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Y eso es igual a 0,146. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que en el equilibrio la concentración de H3PO4 va a ser igual a estos 3 menos el valor de X que terminamos recién, que es 0,146. Y eso es igual a 2,854 molar. La concentración de H3 o más va a ser igual a la concentración de H2PO4 menos, y eso es igual a el valor de X, que es 0,146 molar. ¿Ya? A partir de esto, seguimos con lo que es la etapa 2. ¿Ya? Vamos a guardar estos valores de, para que no se nos olviden, de H3 o más, H3PO4, que va a ser igual de la etapa 1, la vamos a ver acá, H3PO4, que es 2,854 molar. Vamos a tener que H más, H3 o más, es igual a H2PO4 menos, y eso es igual a 0,146 molar. ¿Ya? Y ahora borramos todo esto. Vamos a realizar ahora la segunda etapa de disociación. Vamos a tener entonces la etapa 2. Recordemos que son 3 etapas. Y hay que hacer esto mismo para las 3 etapas. En la segunda etapa, nosotros partimos con el H2PO4, 2 menos, presencia de agua, equilibrio, ¿cierto? Y se nos forma H3 o más. Más, ahora HPO4, perdón, este H,
este era HPO4 menos, ¿ya? H2PO4 menos. ¿Ya? Aquí se nos forma el HPO4 2 menos, ¿ya? Porque perdió 2 H más, ¿ya? Entonces, tenemos que al inicio de esta reacción, que es el término de la otra reacción, vamos a tener que la concentración de H2PO4 menos es 0,146 molar. La concentración de H3O más, que es la misma, ¿verdad? Determinado que también era 0,146 molar. Y la concentración de HPO4 2 menos, no la sabemos porque recién está ocurriendo esta reacción. Esto es lo que ya estaba porque estamos en el mismo frasco. Así que esta no hay nada al inicio. Luego de esto ocurre un cambio, ¿verdad? Donde cierta parte del H2PO4 menos reacciona y desaparece y empieza a aparecer cierta concentración de H3 o más y también cierta concentración de HPO4 2 menos. ¿Ya? Ahora tiramos raya para la suma, ¿ya? Y nos encontramos entonces en la situación de equilibrio. Sumamos hacia abajo. ¿Ya? Y planteamos nuestra constante de acidez 2. La K sub A2 va a estar dada por la concentración de H3 o más elevado a 1 por la concentración de HPO4 2 menos elevado a 1 dividido por la concentración de H2PO4 menos elevado a 1. Y eso, en términos de X, nuevamente, vamos a tener que esto es 0,146 más X por X dividido por 0,146 menos X. ¿Ya? Y esto va a tener un valor numérico igual a 6,3 por 10 a la menos 8. Nuevamente aquí deberíamos armar nuestra ecuación cuadrática y resolverla, pero para evitarnos esos problemas vamos a hacer la aproximación que habíamos mencionado. Si yo divido la concentración inicial por la constante de acidez, ¿ya? Tenemos entonces que 0,146 yo lo divido por 6,3 por 10 a la menos 8, ¿ya? Esto me va a dar 23, 17, 460, un valor muy superior al criterio que habíamos asignado que era de 40. Por lo tanto, sí podemos hacer la aproximación. Así que todos los valores de X que acompañan algún número tienden a 0. Este valor de aquí arriba también. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí queda X por 146 y aquí queda 0,146. Podemos simplificar eso también. Y vamos a tener entonces que X es igual a 6,3 por 10 a la menos 8. ¿Ya? Vamos a poner acá un poquito más claro. ¿Ya? Por lo tanto, podemos sacar las concentraciones en el equilibrio. Así que en el equilibrio tenemos que la concentración de H2PO4 menos, ¿verdad? Va a ser igual a 0,146 menos 6,3 por 10 elevado a menos 8. Este valor de 6,3 por 10 elevado a menos 8, ¿verdad? Es muy bajo comparado al 146, por lo tanto nosotros podemos aproximar esto a 0,146 molar. La concentración de H3O más va a ser igual a 0,146 más
6,3 por 10 elevado a menos 8. Esta concentración que nosotros tenemos acá también es muy baja con respecto al 0,146. Por lo tanto, decimos que esto también es aproximadamente 0,146 molar. Y la concentración de HPO4 2 menos va a ser igual a 6,3 por 10 a la menos 8 molar. ¿Ya? Ahora vamos a dejar anotadas estas cosas. Estas concentraciones, que es lo que nos estaban pidiendo de la etapa 2, entonces, sale que el H2PO4 menos es igual a H3 o más, y eso es igual a 0,146 molar. Y por otro lado, tenemos que la concentración de HPO4 2 menos es igual a 6,3 por 10 a la menos 8 molar. ¿Ya? Bien, seguimos borrando. Y nos vamos a ir con la última etapa. Y vamos a ver qué ocurre con todas estas cosas. ¿Ya? Entonces nos vamos a la etapa 3. Vamos a tener entonces que en este caso partimos con HPO4 2 menos, ¿verdad? En presencia de agua, equilibrio químico, y nos quedaría H3 o más PO4 3 menos, y un fosfato. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Al inicio, recordemos que todo esto está en el mismo frasco. La concentración de HPO4 menos es 6,3 por 10 a la menos 8 molar. La concentración de H3 o más, ¿verdad? Viene en la etapa anterior, es lo que queda en el frasco, 0,146 molar. Y la concentración de ion fosfato es 0 al principio. Luego esto ocurre un cambio, donde cierta parte de esto reacciona, ¿verdad? Y empieza a desaparecer, y empieza a aparecer cierta parte de esto y cierta parte de esto. Finalmente, tiramos raya para la suma, y llegamos al equilibrio. ¿Ya? Así que tendríamos que esto es 6,3 por 10 a la menos 8 menos x. Esto es 0,146 más x y x. ¿Ya? Nuestra constante así es 3. Va a estar dada por la concentración de H3 o más elevado a 1 por la concentración de ion fosfato PO4,3 menos elevado a 1. Todo eso dividido por la concentración de HPO4 2 menos elevado a 1. Y eso en términos de x nos quedaría 0,146 más x por x. Todo esto dividido por 6,3 por 10 a la menos 8 menos x. ¿Ya? Y esto es igual a 4,2 por 10 a la menos 13. Nuevamente estamos frente a una ecuación, ¿cierto? Que nos generaría una ecuación cuadrática, ¿ya? Para resolverla. Pero nos vamos a nuevamente a ver si es que podemos hacer la aproximación. En este caso,
Si yo divido la concentración inicial, que es 6,3 por 10 a la menos 8, la divido en 4,2 en la constante por 10 a la menos 13, vamos a tener que esto es de 150.000. 150.000. Por lo tanto, sí podemos hacer nuestra aproximación y vamos a decir que este valor de x tiende a 0, este valor de x también tiende a 0. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que pasamos este valor multiplicando por acá y tendríamos entonces que 0,146 por x va a ser igual a 4,2 por 10 a la menos 13 por 6,3 por 10 a la menos 8. ¿Ya? X entonces va a ser igual a, la resolución de esto es 2,65 por 10 a la menos 20 dividido, ¿cierto?, por 0,146. Y eso es igual a 1,81 por 10 a la menos 19. Así que en el equilibrio, nosotros vamos a tener que la concentración de HPO4 2 menos va a ser 6,3 por 10 a la menos 8 menos 1,81 por 10 a la menos 19. Y eso es básicamente, ¿verdad? Como este número es muy chiquitito comparado a este otro, 6,3 por 10 a la menos 8 molar. La concentración de H3 o más, ¿cierto? Va a ser 0,146 más 1,81 por 10 a la menos 19. Va a tener que este valor es tan pequeño comparado a este otro que queda prácticamente igual, 0,146 molar. Y por último, vamos a tener que la concentración de ion fosfato va a ser igual a X, que en este caso es 1,81 por 10 a la menos 19 molar. ¿Ya? Ahora, con los valores que nosotros tenemos, ¿ya? Si ustedes se fijan, inicialmente pasamos de un ácido que era 3 molar, en el equilibrio llegamos al ácido fosfórico a 2,854 molar, o sea, disoció muy poquitito. La cantidad de ácido que se formó fue 0,146 molar en esta primera etapa. ¿Ya? En la segunda etapa, la cantidad de ácido que se forma es tan baja que prácticamente permanece constante. Y en la última etapa también vemos que la cantidad de ácido que se forma, de H3 o más, ¿verdad? Perdón, de protones que se forman, es tan baja que prácticamente permanece constante. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que en este caso, ¿verdad?, dadas las constantes de disociación tan bajas de la segunda y tercera etapa, vamos a tener que la mayor parte de la concentración de protones del ácido proviene de la primera disociación. Por lo tanto, si yo quiero sacar el pH, no necesito sacar estas tres etapas, sino que me basta con sacar la primera etapa de disociación y aplicarle el menos logaritmo a esto, ¿ya? Porque finalmente después la concentración de protones permanece más o menos constante, ¿ya? Ahora, obviamente, si me piden la concentración de todas las especies, claro que hay que pasar por todo este procedimiento, ¿ya? Y recordemos también el tema de ver si es que podemos hacer ¿cómo que se llama? Las aproximaciones con respecto a X para evitarnos pasar por la ecuación cuadrática. Bien. Ahora vamos a salir de esto. Vamos a compartir el PowerPoint. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el caso de el ácido sulfúrico. ¿Ya? El ácido sulfúrico en su primera etapa, cuando disocia, es fuerte. ¿Ya? Aquí no hay doble flecha de equilibrio. Por lo tanto, el primer protón que suelta, ¿verdad?, está disociado completamente. Tiene una casualidad muy grande. En la segunda etapa, cuando va a soltar el segundo protón, ¿verdad?, se comporta como un ácido débil. ¿Ya?
Y ahora nos dicen entonces lo mismo. Para una solución de ácido sulfúrico 0,5 molar, calcule H3 o más, HCO4 menos y concentración de SO4 2 menos. Cuando nos dicen esto, ¿verdad? Son las concentraciones, obviamente, en el equilibrio. Ya, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio en la pizarra. Vamos a tener entonces, ahora vamos a revisar el caso del ácido sulfúrico. ¿Ya? En la etapa 1, vamos a tener que el ácido sulfúrico, en presencia de agua, no va a estar en equilibrio, sino que va a estar totalmente desplazado hacia los productos, va a generar H3O más HSO4 menos. ¿Ya? El ácido sulfúrico nos dicen que tiene una concentración de 0,5 al inicio, ¿verdad? Bueno, aquí no hay inicio ni cambio ni nada, ¿sí? Porque es solo una etapa. 0,5 molar. ¿Ya? Como esto está totalmente desplazado hacia los productos, aquí tenemos que utilizar la estequiometría. ¿Ya? Si yo tengo que por cada 1 mol de ácido sulfúrico se produce 1 mol de H3O más, pero en realidad tengo 0,5 molar, aquí también vamos a tener una concentración 0,5 molar, y en este caso también vamos a tener una concentración 0,5 molar. ¿Ya? Porque esto no está en equilibrio. ¿Ya? En la etapa 2 vamos a tener que el ion HSO4 menos, ¿verdad? Reacciona nuevamente con el agua, y ahora sí que este es un ácido débil, ¿verdad? Y si está en equilibrio, y vamos a tener que se genera H3 o más y un sulfato. ¿Ya? Al inicio ahora de esta segunda etapa, la concentración que nosotros tenemos inicial de HCO4 menos corresponde a 0,5 molar, la que proviene de la etapa anterior. La concentración de H3O más corresponde a la que proviene de la etapa anterior. Recordemos que estamos en el mismo frasco. ¿Ya? Y al inicio de ion sulfato no hay nada. ¿Ya? Luego esto ocurre un cambio donde cierta parte del ion HCO4 menos reacciona con el agua y empieza a desaparecer. Empieza a disociarse, ¿cierto? Y empieza a aparecer cierta cantidad de H3O más y cierta cantidad de sulfato, de ion sulfato. Luego tiramos raya para la suma. Y vamos a tener entonces que en el equilibrio sumamos hacia abajo, esto es 0,5 menos x, 0,5 más x y x. ¿Ya? En este caso entonces vamos a tener que la constante de acidez 2 en función de las especies va a ser H3 o más, la concentración elevada a 1 por la concentración de ion sulfato 2 menos, ¿cierto? Dividido por la concentración de HSO4 menos. Esto en términos de X, ¿verdad? Es 0,5 más X por X. Todo esto dividido por 0,5 menos X. ¿Ya? Nuevamente vamos a ver si podemos hacer esta aproximación. La concentración inicial en esta etapa es 0,5. Si yo lo divido por la constante de acidez, que es 1,1 por 10 a la menos 2, eso me da igual a 45,45. Y bueno, estamos en este límite del criterio. Por lo tanto, podemos entonces hacer aproximaciones. Decimos que este valor de x es muy chiquitito, tiende a 0. Este valor de x es muy chiquitito, también tiende a 0. 0,5 dividido en 0,5 es 1. Por lo tanto, vamos a tener que x es igual a 1,1 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Y en el equilibrio, entonces,
vamos a tener que la concentración de HSO4 menos va a ser igual a 0,5 menos 1,1 por 10 a la menos 2. Y eso es igual a 0,489 molar. La concentración de H3O más va a ser igual a 0,5 más 1,1 por 10 a la menos 2. Y esto es igual a 0,511 molar. Y la concentración de ion fosfatos SO4 menos va a ser igual a 1,1 por 10 elevado a menos 2 molar. ¿Ya? Ahora, nuevamente podemos ver algunas cosas en este ácido que es un polidiprótico, en este caso. Vamos a tener que, si nos fijamos, la contribución de la segunda disociación o segunda etapa es bastante baja, es 0,011, ¿ya? Versus la concentración inicial de H3O+ que se obtiene cuando hacemos la primera etapa, dado que esto es un ácido fuerte. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar el pH, también podemos asumir, ¿verdad?, como buena aproximación, que prácticamente toda la concentración viene desde la primera etapa de ionización, toda la concentración de iones H3O+. Por lo tanto, si le aplicamos el menos logaritmo de este valor y el menos logaritmo de este valor, van a ser valores de pH muy parecidos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo referente a lo que son las fuerzas de los ácidos y las bases, ¿ya? La fuerza de los ácidos va a depender de las propiedades del solvente, de la temperatura y de la estructura molecular de nuestro ácido, ¿ya? El grado de disociación entonces va a depender de la fuerza del enlace y de la polaridad del enlace, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un enlace hidrógeno con otra cosa, ¿cierto? Y aquí vamos a tener que se nos forma, por diferencias de electronegatividad, ¿cierto?, un delta más y aquí un delta menos. No es que esto esté cargado positivamente, sino que la nube electrónica está más desplazada para este lado, ¿ya? Por lo tanto, este enlace es polar, ¿ya? Así que mientras más polar sea el enlace, ¿verdad?, más fuerte va a ser el ácido. Aquí tenemos los ácidos halogenhídricos, ¿ya?, donde tenemos la serie del ácido fluorídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Si se fijan, la energía de disociación de este enlace va a ser mayor en el caso del ácido fluorídrico, un poco menor en el caso del ácido clorhídrico, mucho menor en el caso, casi la mitad, ¿cierto?, del ácido bromídrico y mucho menos en el caso del ácido iodídrico, que estos valores son más cercanos. Y la fuerza del ácido, mientras más energía tome para romper el enlace, ¿verdad?, más débil va a ser el ácido. Y estos ácidos, el ácido clorhídrico, bromídrico y iodídrico, son más fuertes que el fluorídrico. O sea, podemos ver que en un mismo grupo, en este mismo grupo de los halógenos, si bajamos por el grupo, vamos a tener que estos ácidos van a ir aumentando su fuerza, ¿ya? Si trabajamos con oxiácidos, que son ácidos, ¿verdad?, que dentro de su estructura tienen hidrógeno y oxígeno, por eso el nombre oxi, ¿verdad?, lo vivimos en nomenclatura. El oxígeno también va a tener una influencia importante en el tema de, por su electronegatividad. Por lo tanto, va a debilitar un poco este enlace. Y vamos a tener que la nube electrónica va a estar más desplazada, ¿verdad?, hacia este lado que hacia este otro, ¿ya? Oxidáceos tengan átomo central del mismo grupo e igual número de oxidación. Por ejemplo, el ácido clórico y el ácido brómico. En este caso, que es el HClO3, tienen el mismo número de oxidación y el HBrO3. Vamos a tener que hacer más fuerte el HClO3 que el HBrO3. Por lo tanto, la fuerza del ácido va a ir aumentando hacia arriba en un grupo,
Oxídoácidos que tienen el mismo átomo central, pero distinto número de grupos. Tenemos el ácido perclórico, el ácido clórico, el ácido cloroso y el ácido hipocloroso, ¿ya? En la medida que tenga menos oxígenos, ¿verdad?, pero tienen el mismo átomo central, vamos a tener que el ácido es más débil, ¿ya? Por lo tanto, mayor número de oxígenos, más fuerte va a ser nuestro ácido. Así que de esta serie, el ácido perclórico es el ácido más fuerte. Dentro de lo que son los ácidos orgánicos, vamos a tener, aquí tenemos el caso, por ejemplo, del ácido acético y el etanol, ¿ya? La diferencia entre ellos no es muy fuerte. Si nos fijamos, la diferencia es que en este átomo de carbono, que está al lado del oxígeno, ¿verdad?, en vez de tener un hidrógeno, vamos a tener un doble enlace con oxígeno. Esta presencia de oxígeno hace que, como el oxígeno es más electronegativo del carbono, ¿verdad?, todo está, la nube electrónica de este enlace, ¿verdad?, esté más desplazada hacia esta parte, mientras que en el caso del etanol no ocurra con tanta fuerza. Por lo tanto, este va a ser un mejor ácido, un ácido más fuerte, a pesar de que es un ácido débil, si lo comparamos con el etanol, que vendría siendo un ácido mucho más débil, de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 16. ¿Ya? Ese es un efecto importante de la adición de un átomo de oxígeno, ¿ya? Y esto en química orgánica se conoce como grupo ácido, ¿ya?, o carboxilo. Vamos a tener que, si comparamos ahora el ácido acético, el ácido octanoico y el ácido cloroacético, todos tienen este grupo ácido, ¿verdad? Pero vamos a tener que se empieza a alargar esta cadena ahora, ¿ya? Esta cadena lateral. De CH3 pasamos a 6 CH2, CH3, y aquí pasamos a tener uno con cloro. El ácido de esta serie, ¿verdad?, más fuerte va a corresponder al ácido cloroacético, que tiene una constante de acidez de 1,4 por 10 a la menos 3. ¿Ya? En este caso, ¿verdad?, esta mayor fuerza que el ácido acético se debe a la presencia de este cloro, que es más electronegativo que el carbono, y por lo tanto está ayudando a que toda esta nube esté más desplazada hacia el lado izquierdo de la molécula. Por lo tanto, se debilita mucho este enlace. En la medida que yo voy agregando carbono, ¿cierto?, esto nos afecta mayormente y vamos a tener que la constante acidez baja inclusive, porque el carbono como tal aporta, ¿verdad?, es menos electronegativo que el oxígeno, por lo tanto aporta nube electrónica, así que la constante de acidez va a ser más baja para el ácido octanoico, a pesar de esta gran cadena. Pero son ácidos que están dentro del mismo orden de acidez, por lo tanto van a ser muy parecidos en cuanto a su fuerza. Este, ¿verdad?, podríamos decir que es alrededor de 100 veces más fuerte que este otro, ¿ya? Disocia alrededor de 100 veces más. En el caso de las bases, ¿verdad?, vamos a tener bases débiles, las típicas son las aminas. Aquí tenemos el amoníaco, que tiene un pK sub B de 4,74, mientras que la bromoamina tiene un pK sub B de 7,61. Aquí nosotros recordemos que tiene el comportamiento inverso. A mayor K sub B, más fuerte es la base, pero si le sacamos el menos logaritmo al K sub B, el pK sub B va a ser más bajo, ¿ya? Entonces, a menor pK sub B, vamos a tener que esta base es más fuerte que la bromoamina, ¿ya? En este caso, también lo podemos ver en función de su estructura. Aquí tenemos que este nitrógeno, que tiene este doble enlace listo para atrapar al protón que viene del ácido, ¿verdad?, están en esa posición casi siempre, ¿verdad?, está rodeado de hidrógenos. En este caso, el bromo, que es bien electronegativo, va a hacer que estos electrones se estén moviendo, por lo tanto, ese par de electrones no va a estar tan disponible siempre para atrapar a este ion H+, que proviene del ácido. Ahora, si comparamos la estructura del amoníaco con la metilamina y la etilamina, vemos que la diferencia es que cambiamos este hidrógeno por un átomo de carbono, alargamos la cadena en un átomo de carbono y en 2 átomos de carbono. Vemos que en el primer caso, ¿verdad?, este es una base más débil que estas otras dos bases, ¿ya? Dado que en este caso
el carbono, ¿verdad?, está aportando con electronegatividad y por lo tanto aporta a que ese par de electrones se mantenga en esa posición. Por lo tanto, tanto la metilamina como la etilamina van a tener más tiempo disponible ese par de electrones para captar el ion H+, que viene desde el ácido, que el amoníaco. Y por último tenemos el caso de la cicloxilamina y de la anilina. La cicloxilamina tiene un pK sub B de 3,36 versus la anilina que tiene un pK sub B de 9,13. Esta es una base mucho más fuerte que la anilina, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tener que el nitrógeno, ¿verdad?, que tiene su par de electrones sobre él, está manteniendo ese par de electrones sobre él disponibles para llegar y captar este protón proveniente del ácido. En el caso de esto, como es un ciclo con un sistema de dobles enlaces, esto es un compuesto aromático, ¿verdad? Esta anilina, el nitrógeno, que su par de electrones va a entrar al ciclo, por lo tanto va a estar resonando y no va a estar tan disponible para captar este protón proveniente del ácido, por lo tanto va a ser una base mucho más débil que la ciclohexylamina.